Bueno, esta ha sido nuestra sesión número 32 del proyecto Co-Society, que hemos dedicado a entender un poco mejor cómo son los millennials y la generación Z. Si tuviera que resumir, diría primero que hemos visto cómo hay empresas que enfocan su oferta directamente a esta generación. Además, una oferta que no se podría generar desde una empresa convencional, sino que es una empresa que ya piensa totalmente en formato millennial o en formato generación Z. Después hemos visto cómo la tecnología es un motor y cómo esa tecnología permite hacer cosas para cambiar el modelo de relación, por ejemplo, en los pagos, cómo pagaremos por los productos. En el PEMA Innovation Hub co-creamos, diseñamos nuevos productos y servicios de la mano de nuestros partners. También incorporamos diferentes compañías, startups y emprendedores, los ponemos todos juntos para intentar innovar y acercar las nuevas tecnologías a nuestros clientes y a los clientes de nuestros partners. El planteamiento que tenemos es muy centrado en un target y en conocer los deseos, las expectativas y las necesidades de estos tipos de perfiles, particularmente el millennial, pero todos. El foco ahora lo tenemos sin duda en todos los desafíos del e-commerce y en el mundo online. Los pagos en el sector presencial, digamos, pasarán a ser todos online también, y esto cambia mucho las reglas del juego a nivel de payments y es parte de nuestro foco de atención e-commerce y traer lo mejor del e-commerce al sector presencial. Me ha sorprendido también muy positivamente ver cómo empresas del sector automoción están replanteando su negocio de manera radical en términos de movilidad y cómo para comunicar con esa generación Z se requiere entender muy bien las redes sociales, el mundo de los influencers, etc. The shape of mobility is changing, the shape of car ownership is changing. Very few young people think about having a car as an important thing. They want to move, they want to meet their friends, but they don't need to have a car for that. They can just book an app that takes them from point A to point B. So every car company sees that they have a challenge in the future. They have to keep making cars and selling cars, but people are not going to buy that car. So the biggest thing that is changing is that mobility is becoming a service. What happens when mobility becomes a service? Fewer people buy cars, companies have to sell those cars to fleets. So how they insert themselves still as a producer of a car, they have to think about themselves now as a provider of mobility solutions. The only way to do that now in 2018 is trying many things because nobody knows where we are going to be in 2028. So the best they can do is not keep still, because if you keep still, you die, is to really try, really invest in technology, think about other ways that people can move, and how to insert your company on that selection of options that you have. Creo que ha sido, por tanto, un ejercicio de comprensión, de entender mejor cómo no podemos dirigirnos a esas generaciones de la misma forma. Y además para entender que los millennials son ya el grupo más importante en términos de consumo en la sociedad y que la generación Z va a ser una generación que tiene por objetivo cambiar el mundo.